Señora Vicky Dávila, después de 14 meses de gobierno, ya es hora de que asimile que hace 14 meses el pueblo colombiano, en democracia, en libertad y en las urnas, decidió elegir al señor Gustavo Petro como nuevo presidente de la nación. Desde ese mismo momento se adelantaron unas labores de empalme que generaron unos informes. Y hoy, gracias a ese empalme, conocemos de que en manos de la derecha, el Estado colombiano fue un cogobierno, fue un contubernio entre la derecha, el paramilitarismo y el narcotráfico. Lastimosamente, las fuerzas militares y la policía no quedaron exentas de la corrupción. Por eso, hoy sabemos de que generales, altos mandos del ejército, se vincularon con el narcotráfico. Labores que la justicia tiene que buscar la claridad y mostrarle la verdad al pueblo colombiano. Pero mire, señora Vicky Dávila, en un pasado cuando Semana era un medio más ético y más imparcial, cuando contaba en su nómina con periodistas de verdad, como pongo un ejemplo, la señora María Jimena Duzán, Semana le informaba al país la ilegalidad inclusive dentro de las fuerzas militares. Yo recuerdo portadas como aquella que decían las chuzadas de los generales, aquellas portadas que decían los negocios de los generales, chuzadas sin cuartel, y era cuando Semana incluso encontraba la corrupción dentro de las fuerzas militares y la denunciaba. Era un periodismo más ético, pero lastimosamente llegó usted, señora Vicky Dávila, a la dirección de Semana y convirtió ese medio en un pasquín de desinformación, en un medio basura. Y yo les recuerdo que este mes el pueblo colombiano tuvo en tendencia durante 12 días ese hashtag Semana Miente, como una protesta del pueblo colombiano a su trabajo, Vicky Dávila. Es ofensivo para nosotros los integrantes de la Reserva Activa que el día de hoy saque una portada hablando de una inteligencia del país en su concepto fracasada. Señora Vicky Dávila, desde hace 14 meses las fuerzas militares están siendo conducidas en legalidad. Su principal enemigo es el narcotráfico y es por eso que vemos los grandes resultados en incautaciones que están presentando las fuerzas militares. Señora Vicky Dávila, en manos de Gustavo Petro, las fuerzas militares no han cometido el primer falso positivo, no han violado los derechos humanos, sino que han sido puestas en manos del pueblo colombiano y a su servicio. Señora Vicky Dávila, deje de desinformar al país. Señora Vicky Dávila, así como le dedica tiempo a hacer reportajes de desinformación, para nosotros en Colombia sería muy importante que dedique tiempo también a explicarle los nexos de la familia Neco con el paramilitarismo, denunciados por Macaco y denunciados por el señor Salvatore Mancuso. Señora Vicky Dávila, el periodismo merece respeto. Lo único bueno que usted está haciendo al periodismo es dejando un ejemplo para las facultades de periodismo en el país de lo que es actuar sin ética, sin profesionalismo, de convertirse en un medio de propaganda al servicio de empresarios. Créame, señora Vicky Dávila, que durante muchos años ese nombre, Vicky Dávila, será un ejemplo de actuaciones sin ética, será un ejemplo de cómo por ambiciones económicas se puede pisotear una noble profesión como es la del periodismo. Señora Vicky Dávila, respete al pueblo colombiano. Y hay una responsabilidad en el grupo Gilinski, empresarios, de tener a esta señora Vicky Dávila al servicio de la propaganda en el país. Aprenda, o señora Vicky Dávila, le tengo un mensaje de la población colombiana. El señor Gustavo Petro no está solo. El señor Gustavo Petro tiene el respaldo de todos sus votantes que se mantienen firmes
y se mantienen en su apoyo. El señor Gustavo Petro ha cumplido sus promesas de campaña. Lastimosamente, el principal obstáculo y la principal oposición al gobierno actualmente son los medios de comunicación prepago, entre esos Semana, el medio que usted preside.